Te envío esta foto para que sepas quién es la mujer en esta casa y quién es solo la criada que sabe ganar dinero. Ese gélido mensaje apareció en la pantalla de mi móvil, justo debajo de una fotografía que, probablemente, por muchas lágrimas que derrame, jamás podré olvidar en toda mi vida. En la imagen, mi marido y su madrastra, las dos personas a las que más respetaba y quería, aparecían desnudos y entrelazados en nuestro propio lecho nupcial. El rostro de ella no mostraba ni una pizca de vergüenza, solo una sonrisa de satisfacción provocadora, y mi marido, él, reclinaba la cabeza en el brazo de ella, con una expresión de gozo como la de un niño al que le acaban de dar un caramelo. Sentí como si una corriente de 1000 voltios recorriera todo mi cuerpo, dejándome paralizada y sumida en el dolor. El móvil se me cayó de las manos, estrellándose contra el frío suelo de baldosas y haciéndose añicos, igual que mi corazón en ese instante. Pero extrañamente, no lloré. Ni una sola lágrima rodó por mis mejillas. El dolor extremo no se convirtió en llanto. Se congeló, transformándose en un témpano de odio en mi pecho. ¿Con quién había vivido durante los últimos 7 años? ¿Con un marido incestuoso y una madrastra depravada? Habían representado una obra de teatro perfecta, una farsa sobre una familia intelectual y un amor ejemplar para ocultar su repugnante relación. ¿Y yo? ¿Qué era yo en esa obra? ¿La criada que sabe ganar dinero? De acuerdo. Si ese es el papel que me habéis asignado, lo interpretaré a la perfección. Pero el acto final, el guión lo escribiré yo. Este año cumplo 35. Había llegado a pensar que era la mujer más feliz del mundo. Mi marido, Leandro, es profesor de universidad, un hombre perfecto a los ojos de todos. Alto, de aspecto intelectual, siempre hablaba con una suavidad y una calma exquisitas. En 7 años de convivencia, jamás me había levantado la voz. Cada mañana se despertaba temprano para preparar el desayuno. Cada noche, al volver a casa, me preguntaba: ¿estás cansada hoy, Jimena? Siempre me decía que tenerme era la mayor suerte de su vida. Y yo creí en esas palabras, creí ciegamente. Por ese amor y esa confianza, yo, una arquitecta con una carrera prometedora, acepté pasar a un segundo plano. Rechacé grandes proyectos y oportunidades de ascenso solo para tener más tiempo y cuidar de la familia de mi marido. Quería ser una esposa y una nuera irreprochable. La familia de mi marido es de renombre en Madrid. Mi suegro, Ramiro, es un catedrático jubilado, un hombre bondadoso y de pocas palabras. La madre de Leandro falleció pronto. Un año después, mi suegro se casó en segundas nupcias con Casilda. Ella es una mujer astuta, con grandes dotes sociales. De cara al exterior, siempre proyectaba la imagen de la suegra ideal. Donde quiera que íbamos, me cogía de la mano y presumía ante todo el mundo: esta es mi nuera, no solo es guapa, sino también talentosa y muy buena hija. Pero solo yo, que vivía bajo el mismo techo, podía percibir la fría distancia que se ocultaba tras esas dulces palabras. Cada vez que le hacía un regalo caro, sonreía de oreja a oreja, pero inmediatamente después, como quien no quiere la cosa, mencionaba a una amiga cuya nuera le había comprado un regalo aún más costoso. Cada vez que recibía elogios en el trabajo, ella decía que a las mujeres no les conviene ser demasiado brillantes, que a los hombres no les gusta. Ante esas palabras que eran como alfileres y esas miradas cargadas de segundas intenciones, yo siempre guardaba silencio. Me decía a mí misma que quizás solo era una persona precavida, que necesitaba esforzarme más para ganarme por completo su afecto, y me esforcé. Cuidé personalmente de mi suegro, de cada comida, de cada detalle de su descanso. Me encargué de todos los asuntos, grandes y pequeños, de la casa, desde los aniversarios familiares y las fiestas de Navidad hasta las reuniones del clan. 7 años viví como una sombra, como una peonza que nunca se cansa. Creía que mi sacrificio sería recompensado con una familia en armonía. Viví en esa ilusión de felicidad hasta aquel fatídico día. Mañana se cumple el 10º aniversario de la muerte de la madre de Leandro. Según la tradición familiar, es una fecha de suma importancia. Todos los parientes, desde los más mayores hasta los sobrinos lejanos, se reunirían en la casa familiar del pueblo para la misa y el recuerdo. Como nuera principal, llevaba toda la semana ocupada con los preparativos. Conduje yo sola más de 40 kilómetros hasta el pueblo para limpiar a fondo la vieja casa familiar, cubierta por el polvo del tiempo. Elegí personalmente cada flor, cada fruta, cada ofrenda, disponiéndolo todo con esmero para que estuviera impecable. Leandro, al verme tan atareada y agotada, solo pudo tomarme la mano con lástima. «¿Cuánto trabajo para ti, Ximena? Todos los asuntos de la casa y de la familia recaen sobre tus hombros». Yo solo sonreí, una sonrisa algo cansada pero rebosante de felicidad. «Es mi deber, cariño».
Solo deseo que todos queden contentos y que tu madre descanse en paz. En ese momento, no sabía que, a mis espaldas, la madre a la que yo intentaba complacer estaba, junto a mi marido, urdiendo la humillación más terrible que se me pudiera infligir. Aquella tarde, después de haber dejado casi todo listo en la casa del pueblo, volví a Madrid completamente exhausta. Leandro me envió un mensaje diciendo que tenía una reunión de última hora en la facultad y que llegaría tarde. No sospeché nada. Solo le respondí que tuviera cuidado. Me di una ducha y justo cuando me dejaba caer sobre nuestra cama, dispuesta a echar una cabezadita, el móvil vibró suavemente. Un mensaje de un número desconocido. Y entonces, el infierno se abrió ante mí. Aquella foto, aquel mensaje, fueron como una sentencia de muerte que puso fin a mis 7 años de juventud, 7 años de amor y sacrificio. Me quedé inmóvil en el frío suelo. No lloré. Tampoco grité. El dolor se había transformado en algo distinto, algo afilado y acerado. Me levanté lentamente, recogiendo cada fragmento del móvil roto. Esta obra de teatro, no dejaré que ellos sean los únicos actores. Mañana, en el aniversario de la muerte de su madre, delante de toda la familia, colgaré esta fotografía. Les mostraré a todos el verdadero rostro del hijo devoto y de la virtuosa madrastra a los que siempre han idolatrado. Si sienten indignación y curiosidad por saber qué hará la esposa a continuación para desenmascarar a la familia de su marido, no olviden suscribirse al canal, dar me gusta y compartir el vídeo para no perderse los acontecimientos más emocionantes de la siguiente parte. Estuve sentada, inmóvil, en aquel suelo frío. No sé cuánto tiempo, todo a mi alrededor parecía haberse detenido. Solo quedaba el tic-tac monótono del reloj de péndulo de la pared, cada compás golpeando el silencio sepulcral de la casa. Ya no sentía dolor, solo un entumecimiento que se extendía por todo mi cuerpo. Lentamente, me incliné para recoger los pedazos del móvil. La pantalla estaba resquebrajada como una telaraña, pero la imagen repugnante aún se adivinaba debajo, como una burla persistente. No los tiré. Los reuní todos con cuidado y los coloqué ordenadamente en una caja vacía que había sobre el escritorio. Quería conservarlos, conservar la prueba de esta devastación, conservar el recordatorio de cuán miserablemente había sido pisoteada mi confianza. Mi mente, en lugar de sumirse en el caos, se volvió aterradoramente lúcida. Cada paso, cada acción a seguir, se dibujó con claridad en mi cabeza, como un plan trazado desde hace mucho tiempo. ¿La criada que sabe ganar dinero? Cierto. Durante 7 años he usado mi dinero y mi esfuerzo para mantener esta farsa de familia. Pues bien, ahora usaré exactamente eso mismo para destruirla. Me puse en pie, mis pasos ya no vacilaban. Fui al escritorio y abrí mi ordenador portátil. Mis manos se deslizaron sobre el teclado con decisión. Necesitaba esa foto, no de los fragmentos del móvil, sino el archivo original, nítido y crudo. El número desconocido seguramente había sido usado para enviar el mensaje y desaparecer. Pero no sabían que todos los datos enviados a mis dispositivos se sincronizan automáticamente en una nube privada, una costumbre profesional de los arquitectos para prevenir la pérdida de datos. Y ese fue su error fatal. La encontré de inmediato. La foto estaba en una carpeta creada automáticamente. La marca de tiempo indicaba que había sido recibida 15 minutos antes. La miré fijamente de nuevo en la pantalla grande. La náusea volvió a subir por mi garganta, pero no cerré los ojos. Me obligué a mirar, a grabar a fuego en mi mente, la sonrisa satisfecha de ella y la expresión de gozo de mi marido. Este dolor, esta humillación, no la olvidaré. La convertiré en mi arma. Guardé el archivo de la imagen en un pendrive y cogí las llaves del coche y una chaqueta fina. Eran casi las 10 de la noche, pero no podía esperar. Tenía que hacerlo ya. Necesitaba algo tangible, algo lo suficientemente grande, con el peso suficiente para arrojárselo a la cara a toda su hipócrita familia. Conocía una copistería digital que abría 24 horas cerca de la escuela de arquitectura, donde yo había estudiado. Iría allí. Conduciendo por las familiares calles de Madrid de noche. Mi corazón estaba vacío. Las luces amarillentas de las farolas se deslizaban por el cristal, emborronándose como regueros de lágrimas. Recordé las noches de fin de semana, en estas mismas calles. Leandro solía llevarme a pasear. Me tomaba de la mano, me contaba anécdotas de la universidad y de repente se giraba para decirme: «Estando contigo me siento tan en paz». Paz. Qué irónica sonaba ahora esa palabra. Su paz se construía sobre mi engaño, sobre esa relación incestuosa y enfermiza. Yo había pensado que él era mi mundo entero, mi refugio seguro tras las tormentas. Resultó que él era la tormenta más grande y devastadora de mi vida. Una lágrima caliente rodó inesperadamente por mi mejilla, pero la sequé de inmediato.
No podía llorar. A partir de este momento, las lágrimas eran el lujo más inútil. La copistería seguía iluminada. Un joven estudiante, con cara de niño, cabeceaba detrás del mostrador. Al verme entrar, se frotó los ojos y soltó un largo bostezo. ¿Sí? ¿Qué desea imprimir? No dije mucho, solo le entregué el pendrive. Imprímeme el único archivo que hay aquí, en el formato más grande que tengáis y sobre lienzo de la mejor calidad. El estudiante asintió y conectó el pendrive al ordenador. Cuando la imagen apareció en la pantalla, vi la estupefacción en su rostro. Sus ojos se abrieron como platos, la boca ligeramente entreabierta. Me miró de reojo, con una mezcla de curiosidad y apuro. Señora, ¿está segura de que quiere imprimir esta foto? El tamaño más grande es de 20 por 80 metros. Tartamudeó. Estoy segura, respondí, con una voz fría como el hielo, sin emoción alguna. Imprímela. El dinero no es un problema. Esa frase pareció tener un peso invisible que impidió al estudiante hacer más preguntas. Se limitó a realizar las operaciones en el ordenador en silencio. El sonido del plotter de gran formato comenzó a funcionar, monótono y seco, como la cuenta atrás de una bomba de relojería. Mientras esperaba, me senté en una silla de plástico, mirando hacia la calle. El tráfico había disminuido, solo quedaban las farolas y la quietud de la noche. Me llamaron la criada que sabe ganar dinero. Es cierto. He ganado dinero con mi propio trabajo, con mi intelecto. Y ahora usaré ese mismo dinero para comprar mi honor. El precio de este lienzo puede ser muy alto, pero comparado con 7 años de mi juventud y mi confianza pisoteada, no es nada. Media hora después, el estudiante me llamó. La impresión estaba lista, enrollada cuidadosamente en un tubo de cartón rígido. Me lo entregó sin atreverse a mirarme a los ojos. Aquí tiene, musitó. Pagué y cogí el rollo. Pesaba más de lo que imaginaba. El peso de la traición, de la verdad desnuda y del plan de venganza que estaba a punto de ejecutar. Lo coloqué en el asiento del copiloto, donde Leandro solía sentarse. Esta noche, mi compañero de viaje no era él, sino la acusación más contundente de su crimen y el de su madrastra. Conduje de vuelta a casa. Ya no sentía dolor ni pánico, solo una determinación férrea que hervía en mis venas. Me habían empujado al abismo. Que no me culpen, pues, por ser cruel. No solo colgaré esta foto. Convertiré el aniversario de su madre, la sagrada reunión familiar, en un escenario donde todas las máscaras de falsa moralidad serán arrancadas. Me pregunto, cuando esa foto se desenrolle, cuando esa verdad repugnante sea expuesta ante los ancianos de la familia, ante todos los parientes, ¿cómo lo afrontarán mi marido y su madrastra? Llegué a casa cuando el reloj ya pasaba de la medianoche. La casa seguía en silencio y a oscuras. Leandro aún no había vuelto. No me sorprendió. Quizás su reunión de última hora se había alargado, o quizás estaba en algún otro lugar, en brazos de otra mujer, la mujer a la que llamaba mamá. Llevé con cuidado el rollo de lienzo a mi despacho y lo escondí en un rincón tras la estantería. No quería que Leandro lo viera por accidente antes de que comenzara la función. El regalo sorpresa debía mantenerse en secreto hasta el último minuto. Luego me senté ante el escritorio, no para llorar o atormentarme, sino para iniciar el segundo paso de mi plan. Si la foto era la bomba atómica, lo que estaba a punto de hacer serían los campos de minas plantados a su alrededor, para asegurar que, cuando todo explotara, el enemigo no tuviera escapatoria. Abrí el portátil e inicié sesión en la cuenta bancaria conjunta. Durante 7 años, casi todos mis ingresos de proyectos de arquitectura se habían transferido aquí. Confiaba ciegamente en Leandro, dándole plenos poderes para gestionar los gastos. Solo sabía que cada mes él apartaba una cantidad para ayudar a sus padres. El resto era para gastos corrientes y ahorro. Nunca le pregunté las cifras exactas. Pensé que entre marido y mujer no hacía falta llevar cuentas. Fue el mayor error de mi vida. Empecé a revisar el historial de transacciones de los últimos 3 años. Las cifras bailaban en la pantalla, frías e impersonales, pero me estaban contando una historia completamente diferente. Una historia de desfalco sistemático y sofisticado. Regularmente, el día 5 de cada mes, una cantidad fija de 800 euros se transfería con el concepto «para mamá». Esa era la cantidad que yo conocía y había aceptado. Pero aparte de esa, había innumerables transferencias más con motivos ambiguos. Reformas casa, compras, asunto familiar. Estas cantidades no eran fijas. Algunos meses eran unos cientos de euros, otros llegaban a varios miles. En total, la suma que Leandro había transferido en secreto a Casilda en los últimos 3 años ascendía a casi 40.000 euros. ¡40.000 euros! La sangre me hirvió.
¿En qué había gastado ella el dinero de mi sudor y mis lágrimas? ¿Para comprar los caros vestidos de seda, los bolsos de marca de los que siempre presumía? ¿Para viajar por todas partes y luego contarlo como si fuera el dinero que su devoto hijo le regalaba? Respiré hondo para contener la ira. Enfadarme ahora no resolvería nada. Necesitaba pruebas. Muchas pruebas. Hice capturas de pantalla de todas esas transacciones con cuidado. Las guardé en una carpeta separada, protegida con contraseña. Pero no me detuve ahí. De repente recordé algo. Hace aproximadamente un año, Casilda mencionó de pasada que quería invertir en un terreno en las afueras con una amiga. En aquel momento Leandro vino a hablar conmigo, diciendo que a su madre le faltaba un poco y que si podíamos ayudarla. No dudé en aceptar y saqué 20.000 euros de mi cuenta de ahorros para dárselos. Dijo que harían un contrato de préstamo claro, pero lo fue posponiendo y yo me olvidé del asunto. Ahora, al recordarlo, una sensación de inquietud me invadió. Abrí una nueva pestaña en el navegador y entré en la web del catastro. Recordaba vagamente la dirección del terreno que Casilda había mencionado. Mis manos temblorosas teclearon los datos. Y la información que apareció me dejó petrificada una vez más. El terreno existía, pero el nombre del propietario registrado en el sistema no era Casilda, sino Leandro Soler, mi marido. Había usado mi dinero, mintiendo al decir que era un préstamo para su madre, para comprar en secreto un terreno y ponerlo a su nombre. Esto ya no era un desfalco, era una estafa. Un complot meticulosamente planeado entre madre e hijo. Sonreí con amargura. La criada que sabe ganar dinero. Cierto, no solo era una sirvienta sin sueldo, también era una mina de oro de la que ellos podían extraer a su antojo. Continué haciendo capturas de pantalla de la información del catastro. Cada línea, cada cifra era clara. El dolor en mi interior se había transformado por completo en una fría indignación. Me habéis tomado por tonta. Pues bien, os enseñaré lo temible que puede ser una tonta cuando despierta. Justo cuando guardaba la última prueba, oí el coche de Leandro llegar. Apagué rápidamente el ordenador, borré el historial de navegación y me metí en la cama, fingiendo estar profundamente dormida. Entró de puntillas en la habitación, impregnado de un perfume de mujer, una fragancia extraña pero dolorosamente familiar. Era el perfume que Casilda solía usar. Pensó que yo dormía, sin sospechar nada. Se cambió de ropa en silencio y se acostó a mi lado. Incluso pasó su brazo por mi cintura, intentando abrazarme como siempre. En el momento en que su mano me tocó, sentí una oleada de repulsión. Me moví ligeramente, fingiendo un sobresalto en sueños, y le di la espalda. No insistió, solo suspiró y se quedó quieto. Yacía allí, con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando la respiración acompasada del hombre que dormía a mi lado. ¿Sabría él que a pocos metros, en mi despacho, se encontraban las dos acusaciones más contundentes de su crimen? Una, la foto humillante. La otra, las pruebas irrefutables de su estafa. Una vez amé a este hombre, con todo mi corazón ingenuo y puro. Pero esta noche, ese amor ha muerto. Murió de una forma atroz y dolorosa. En su lugar, otra persona dentro de mí estaba renaciendo. Una persona fuerte, decidida y sin concesiones. Mañana, no solo iré a ver a mi abogada. Buscaré a alguien más. Alguien que pueda ayudarme a ahondar en el pasado de Casilda. Esa mujer malvada que se esconde tras la máscara de suegra. Tengo la sensación de que sus crímenes no terminan aquí. A la mañana siguiente, me desperté antes de que sonara el despertador. La pesadilla de la noche anterior había pasado, dejando en mí una fría lucidez. Entré en el baño y me miré en el espejo. Mis ojos tenían ojeras por la noche en vela, pero mi mirada ya no reflejaba cansancio ni dolor. Era afilada y firme. Me maquillé con más esmero de lo habitual y elegí un traje de chaqueta negro, de corte fuerte y decidido. Hoy ya no era Jimena, la dócil ama de casa. Era una guerrera preparándose para la batalla. Cuando bajé, Leandro y Casilda ya estaban sentados a la mesa del desayuno. Una escena familiar que hoy, sin embargo, me revolvía el estómago. Seguían interpretando a la perfección sus papeles de suegra y nuera, de hijo devoto. Casilda le sirvió a Leandro un trozo de tortilla, con voz melosa. «Come más, hijo. Últimamente estás muy delgado». Leandro se giró hacia mí con una sonrisa. «¿Ya te has levantado? Ven a desayunar, cariño». Me senté sin decir palabra, comiendo mi parte en silencio. La atmósfera en la mesa se volvió extrañamente tensa. Quizás mi silencio los inquietó. «Qué rara estás hoy, Jimena», dijo Casilda, con tono inquisitivo. «Pareces tan rígida como un hombre». Una mujer debe ser un poco más suave para que su marido la quiera. Dejé los cubiertos, levanté la vista y la miré directamente a los ojos, con una sonrisa burlona asomando en mis labios. Qué buenos consejos, Casilda. Pero en estos tiempos,
Si una mujer no es un poco dura, me temo que no solo su marido no la querrá, sino que cualquiera se le subirá a la barca sin que se dé cuenta. El rostro de Casilda cambió ligeramente. Leandro se apresuró a intervenir, tratando de disipar la tensión. Vamos, Jimena, mamá solo bromeaba. Termina de desayunar y te llevo al trabajo. No hace falta. Me levanté, cogiendo mi bolso. Hoy tengo una cita. Me voy ya. El desayuno está preparado en la cocina. Servíos vosotros mismos. Me di la vuelta y me fui sin mirar atrás. Podía sentir sus dos pares de ojos clavados en mi espalda, los inquisitivos de Casilda y los confusos de Leandro. Que sigan con sus conjeturas. Cuanto más inesperada sea la obra, más emocionante resultará. La primera persona a la que tenía que ver no era una abogada cualquiera, sino Valeria, mi única y mejor amiga desde la universidad. Valeria es una abogada brillante, especializada en casos civiles, pero lo más importante es que es astuta, discreta y la única persona en la que podía confiar plenamente en este momento. Quedamos en una pequeña cafetería escondida en un callejón tranquilo. ¿Nada más verme? Valeria frunció el ceño. ¿Qué mala cara tienes? ¿Otra vez problemas con tu terrible suegra? No dije nada. Solo coloqué en silencio el pendrive y los extractos bancarios impresos sobre la mesa. Valeria los cogió y empezó a leer. A medida que leía, su rostro se volvía más serio. Sus finas cejas se juntaron, su mirada pasó de la sorpresa al asombro, y finalmente a la indignación. Cuando vio la foto de Leandro y Casilda, no pudo contenerse, y soltó una palabrota. Dios mío, ¡qué animales! Valeria golpeó suavemente la mesa, con la voz cargada de ira. Jimena, ¿has vivido con esta gente durante 7 años? No puedo creerlo. Yo solo asentí en silencio. Este dolor era más que suficiente para mí sola. No quería que mi amiga también se hundiera en esa negatividad. Valeria respiró hondo para calmarse. Con la agudeza de una abogada, entendió la situación de inmediato. De acuerdo, Jimena, ahora no es momento para lamentarse. ¿En qué quieres que te ayude? Quiero destaparlo todo, dije, con la voz firme. Quiero que paguen por lo que me han hecho. Quiero el divorcio y recuperar todo lo que es mío. El divorcio y la recuperación de bienes no será difícil, afirmó Valeria. Con estas pruebas, tenemos la sartén por el mango. El delito de estafa y apropiación indebida de Leandro y su madre está más que claro. Pero... Valeria vaciló, mirándome con preocupación. ¿Pero qué? Pero su relación depravada es el asunto complicado. Pertenece al ámbito de la moral. Es muy difícil llevarlo ante la ley sin pruebas más directas o una confesión. Además, ¿estás segura de que quieres hacer esto público? Será un escándalo terrible que afectará no solo al honor de su familia, sino también al tuyo. Las palabras de Valeria me hicieron dudar por un momento. Es cierto, yo podría soportarlo. Pero, ¿y mis padres? ¿Mis parientes? Sin embargo, la imagen de la sonrisa provocadora de Casilda volvió a mi mente. No, no podía permitir que siguieran viviendo bajo esa capa de falsa moralidad. El crimen debe ser castigado, sea como sea. Entiendo tu preocupación, Valeria, dije. Pero no puedo detenerme. Por eso, además de preparar el caso legal, quiero pedirte otro favor. Algo que quizás esté fuera de tu especialidad. ¿De qué se trata? Quiero saber todo sobre el pasado de Casilda. Valeria frunció el ceño. ¿Su pasado? ¿Te refieres a...? Sí. Quiero saber quién era antes de convertirse en la madrastra de Leandro. ¿Qué hizo? ¿Qué relaciones tuvo? Una mujer capaz de hacer algo tan retorcido no puede tener un pasado limpio. Tengo la sensación de que sus crímenes no terminan aquí. Valeria se quedó pensativa un momento, y una chispa de admiración brilló en sus ojos. Ximena, has cambiado de verdad. Ya no eres la chica buena y fácil de intimidar de antes. Sonrió, una sonrisa llena de confianza. De acuerdo, déjame eso a mí. Tengo algunos contactos que pueden encontrar información útil. Mientras tanto, tú debes mantener la calma y seguir actuando con normalidad. No dejes que sospechen nada, asentí, sintiéndome un poco más aliviada. Al menos ya no luchaba sola. Tenía a Valeria a mi lado, una aliada inteligente y astuta. Al salir de la cafetería, no fui directamente a casa. Conduje hasta la casa familiar en el pueblo, a las afueras de Madrid. Mañana era el aniversario, y tenía que estar allí. No solo para completar mi papel de nuera devota, sino también para buscar algo. Tenía el presentimiento de que la respuesta sobre el pasado de Casilda podría estar escondida en ese lugar solemne y antiguo. La casa familiar de los Soler se encontraba al final de un pequeño camino, aislada del bullicio. Poseía un aire antiguo y solemne, con su tejado de tejas cubiertas de musgo y sus muros de piedra oscurecidos por el tiempo. No era mi primera vez allí. Durante 7 años,
Cada aniversario de la difunta madre de Leandro, yo venía sola un día antes para limpiar y preparar todo. Leandro decía que estaba ocupado, Casilda que no estaba acostumbrada a trabajos pesados. Solo yo, la nuera sin lazos de sangre, era quien cuidaba con más esmero el lugar de los ancestros de mi marido. Pero hoy volvía no solo con la devoción de una nuera, sino con otro propósito. Quería buscar alguna pieza del rompecabezas del pasado de Casilda. El cuidador de la casa era el tío Jacinto, un pariente lejano de más de 80 años, pero todavía lúcido. Vivía solo en una pequeña casita anexa. Desde que me casé, era una de las pocas personas de la familia que me trataba con un afecto sincero. Solía llamarme la muchacha trabajadora. Al verme llegar, se alegró mucho y salió a recibirme apoyado en su bastón. ¿Eres tú, Ximena? ¿Otra vez sola para encargarte de todo por la señora? ¿Dónde están Leandro y su madrastra para dejarte con tanto trabajo? Le sonreí, ayudándole con el brazo. Leandro tenía una reunión y mamá no se encuentra muy bien, así que vine yo antes, tío. ¿Usted cómo está? El tío Jacinto suspiró, negando con la cabeza. Ya soy viejo, hija. ¿Cómo voy a estar bien? Vivo el día a día. Anda, entra y descansa, tómate un vaso de agua. Estuve un buen rato charlando con él, preguntándole por su salud, por anécdotas sin importancia de la familia. No me apresuré a preguntar por Casilda. Sabía que con las personas mayores se necesita paciencia y sacar los temas de forma natural. Fingí un suspiro. Últimamente no sé por qué duermo mal, le doy vueltas a todo. Me preocupa la salud de mi suegro. Desde que falleció la madre de Leandro se vino muy abajo. Menos mal que luego llegó Casilda para cuidarlo, si no, dejé la frase en el aire. El tío Jacinto sorbió un poco de té, su mirada perdida en el patio cubierto de musgo. Sí, cosas del destino, hija. Que Casilda viniera a esta casa fue algo muy extraño. En su día todos nos quedamos de piedra. Fingí sorpresa. Extraño, ¿por qué? Tenía entendido que Casilda era una vieja amiga de la familia. El tío Jacinto soltó una risa irónica. ¿Amiga? ¿Qué va, hija? La recomendó una conocida. Lo extraño es que, antes de conocer a tu suegro, ella ya había estado casada, pero por alguna razón, toda la información sobre su exmarido y esa familia se mantuvo en el más absoluto secreto. Nadie ha visto ni una foto de su primera boda. Solo se oían rumores de que era de una zona fronteriza del norte, que se casó y se fue con su marido al sur a buscarse la vida. Luego, no se sabe qué pasó, pero se divorció y apareció por aquí sola. Las palabras del tío Jacinto fueron como un rayo. ¿Un matrimonio anterior? ¿De una zona fronteriza? ¿Por qué en 7 años nunca había oído nada tan importante? Leandro y toda su familia me lo habían ocultado deliberadamente. Al verme estupefacta, el tío Jacinto continuó, con voz más grave. Ya ha pasado mucho tiempo, y nadie en la familia quiere remover el pasado. Solo que, desde que ella llegó, el ambiente en esta casa ha cambiado. Tu suegro cada vez habla menos, es como una sombra. Y Leandro, que siempre fue un chico bueno y obediente, desde que tiene madrastra, solo le hace caso a ella. No tiene opinión propia. A veces miro y siento pena por la difunta señora. Ella fue una mujer virtuosa, toda su vida dedicada a su marido y a su hijo, y sin embargo, el anciano no terminó la frase, solo suspiró. Pero yo entendí. Comprendí su vaga preocupación. Casilda no era simplemente una madrastra. Tenía un pasado misterioso, y de alguna manera había logrado manipular tanto a mi suegro como a mi marido. Me quedé un rato más y luego le pedí permiso al tío Jacinto para ir a limpiar la casa. Mi mente era un torbellino de pensamientos. La información que acababa de darme, aunque fragmentaria, me abría una nueva línea de investigación. Una mujer con un pasado oculto, un exmarido borrado de la historia. ¿Qué había ocurrido? Mientras limpiaba el altar familiar, mi mano tropezó con una vieja caja de madera guardada en el fondo de un armario. Estaba cerrada con un candado de latón oxidado. La curiosidad me pudo y la moví ligeramente. El candado no parecía muy firme. Usando una horquilla, tras unos instantes de forcejeo, oí un pequeño clic y la tapa se abrió. Dentro no había objetos de culto, sino algunos recuerdos de la difunta madre de Leandro. Un diario amarillento, unas cuantas fotos en blanco y negro y un fajo de cartas atadas con una cinta de seda morada. El corazón me dio un vuelco. Eran objetos personales de una difunta. No debía tocarlos, pero una extraña intuición me decía que la respuesta que buscaba podría estar en esas frágiles páginas. Temblorosa, abrí el diario. La caligrafía de la madre de Leandro era suave y delicada. Pasé a las últimas páginas, las escritas poco antes de su muerte, y entonces, una frase hizo que se me helara la sangre. Hoy ha vuelto a venir ella. Ha traído una medicina, dice que es un tónico tradicional de su tierra, pero no sé por qué, cada vez que tomo su medicina, me siento más cansada,
con la cabeza embotada. ¿Quién era ella? ¿Qué mujer misteriosa le daba medicinas a mi suegra en sus últimos días? La escritura garabateada en la vieja página del diario fue como una aguja helada clavándose directamente en mi mente. Ella ha vuelto a venir. Empecé a temblar, no de miedo, sino de una furia incontenible que comenzaba a bullir en mi interior. La madre de Leandro, una mujer que, según el tío Jacinto y los mayores de la familia, era bondadosa y virtuosa, tuvo que pasar sus últimos días sumida en tal fatiga y duda. Pasé rápidamente las páginas siguientes. Su letra era cada vez más temblorosa e ilegible, con algunas partes borrosas como si hubieran caído gotas de agua. Ramiro, el nombre de mi suegro, está muy raro últimamente. Se ha vuelto taciturno. Le pregunto por las medicinas, y él simplemente lo ignora. Me dice que no piense demasiado, pero veo miedo en sus ojos. ¿Miedo de quién? ¿De qué? Y entonces, en la última página, solo había una frase, escrita a toda prisa, como si la autora hubiera empleado sus últimas fuerzas. Casilda. Cuidado. Casilda. Ese nombre fue como un trueno que me dejó completamente paralizada. Ella, la mujer misteriosa que traía las medicinas, era Casilda. Así que su relación con esta familia no comenzó después de la muerte de la madre de Leandro. Ya había aparecido antes, bajo el pretexto de traer un tónico tradicional. ¿Y la muerte de mi suegra fue simplemente por una enfermedad grave? Una teoría aterradora comenzó a formarse en mi mente. Una teoría que, solo de pensarla, me provocaba un escalofrío. La madre de Leandro no murió de enfermedad, sino que fue envenenada lentamente. Y la autora no era otra que la mujer que ahora ocupaba su lugar, la que dormía en su cama y mantenía una relación incestuosa con su propio hijo. Caí al suelo frío, abrazando el diario, temblando de pies a cabeza. Esto ya no era un caso de estafa financiera o una relación depravada. Esto era un asesinato, un crimen perfectamente encubierto durante 10 años. Ahora lo entendía todo. Entendía por qué mi suegro se había vuelto tan taciturno y silencioso. Él lo sabía todo, pero había elegido callar, quizás por miedo, quizás por alguna razón que aún no lograba comprender. Entendía por qué el pasado de Casilda se había mantenido en tan absoluto secreto, porque no se trataba simplemente de un divorcio. Podría contener secretos aún más oscuros. Temblorosa, guardé el diario y las cartas de nuevo en la caja de madera. No podía dejar que nadie supiera lo que había descubierto, al menos, no hasta tener pruebas suficientes en mi poder. Todo esto superaba con creces mi capacidad para resolverlo sola. Necesitaba a Valeria y debía actuar con más cautela que nunca. Ese día, terminé de limpiar la casa familiar con el corazón encogido. Actuaba como un autómata programado. En mi mente, solo se repetía una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué una mujer podía ser tan cruel? Esa noche no me quedé a dormir en el pueblo como otras veces. Le dije al tío Jacinto que tenía un asunto urgente en la ciudad. Conduje en la noche, no hacia la casa que compartía con Leandro, sino directamente al apartamento de Valeria. Nada más ver mi estado de shock, Valeria supo que algo grave había ocurrido. Me hizo entrar y cerró la puerta con llave. Jimena, ¿qué pasa? Pareces un fantasma. No dije nada, solo le entregué el diario. Valeria leyó, y su rostro también fue cambiando, de la sorpresa al horror, y luego a una seriedad que nunca le había visto. Cuando terminó, me miró con la voz firme. Jimena, esto ya no es un asunto de familia. Esto tiene indicios de un caso penal. Tenemos que informar a la policía inmediatamente. No podemos, la interrumpí. Valeria, todavía no tenemos pruebas concluyentes. Este diario solo refleja las sospechas de una persona fallecida. Si hacemos un escándalo ahora, ella lo negará todo, e incluso podría destruir cualquier rastro. Han pasado 10 años. Encontrar pruebas no será fácil. Valeria caminaba de un lado a otro de la habitación, pensativa. Sabía que yo tenía razón. Entonces, ¿qué piensas hacer? Necesito saber qué tipo de medicina le daba Casilda a la madre de Leandro, dije, con la voz ya calmada. Intentaré conseguir una muestra de los tranquilizantes que le está dando a mi suegro. Podrían estar relacionados. Y necesito que me ayudes con otra cosa, Valeria. Ayúdame a encontrar el historial médico de la madre de Leandro de hace 10 años y, lo más importante, ayúdame a investigar sobre el misterioso exmarido de Casilda. Tengo la sensación de que la clave de todo esto está en ese hombre. Valeria me miró, con una mezcla de preocupación y admiración. Jimena, ¿te das cuenta de que te estás metiendo en algo extremadamente peligroso? Si ella descubre que la estás investigando, no te dejará en paz. Lo sé, respondí, con la mirada firme. Pero no puedo detenerme, Valeria. No solo lo hago por mí, sino también por la madre de Leandro, por una mujer que murió injustamente, y por mi suegro, un hombre que vive aterrorizado. Tengo que devolverles la verdad.
Esa noche dormí en casa de Valeria. Por primera vez en muchos días, tuve un sueño. Pero no fue una pesadilla. Soñé con la madre de Leandro. Llevaba un vestido blanco, de pie bajo un magnolio, mirándome y sonriendo. Una sonrisa bondadosa y serena. Ese sueño fue como un estímulo que me dio más fuerza. A la mañana siguiente, volví a casa para prepararme para el aniversario. Sabía que hoy no sería solo un día para recordar a los difuntos. Sería el día en que comenzaría oficialmente mi guerra. Una guerra sin cuartel para desenterrar una verdad que llevaba 10 años enterrada. Me pregunté si, en el aniversario de su difunta esposa, enfrentándose a la nuera que guardaba un secreto tan terrible, Casilda dejaría entrever alguna fisura. El aniversario transcurrió en una atmósfera solemne pero opresivamente pesada. Desde primera hora, los parientes se congregaron en la casa familiar. El humo del incienso se mezclaba con el aroma de los nardos blancos, creando una sensación a la vez sagrada y lúgubre. Yo, como nuera principal, seguí cumpliendo con mis deberes como en los últimos 7 años. Llevaba un vestido de lino azul oscuro, el pelo recogido, moviéndome con suavidad, organizando la comida, sirviendo el vino a los invitados. Nadie podría haber adivinado la tormenta que se agitaba en mi interior. Casilda también lucía un elegante vestido negro y un collar de perlas. Se movía entre la multitud, saludando a todos, pronunciando palabras huecas de pesar por la difunta esposa de su marido. Si ella estuviera viva, qué feliz sería de ver a la familia tan unida. Yo vine aquí para cuidarlos en su lugar, a su marido, a su hijo, a esta familia. Representaba su papel a la perfección, la madrastra virtuosa y comprensiva. Verla actuar así me revolvía el estómago. Leandro estaba a mi lado, con expresión pensativa, pero yo sabía que su preocupación no era por la nostalgia de su madre, sino por el miedo a que su relación pecaminosa fuera descubierta. De vez en cuando me miraba de reojo, con aire inquisitivo. Quizás mi calma después de aquella noche le había inquietado. Lo ignoré, concentrándome en observar cada gesto, cada mirada de Casilda y de mi suegro. Casilda, a pesar de intentar parecer natural, no podía ocultar la tensión en su sonrisa. De vez en cuando, su mirada se desviaba hacia el retrato de la madre de Leandro y se apartaba rápidamente, como si temiera enfrentarse a los ojos de la difunta. Mi suegro, Ramiro, seguía tan silencioso como siempre. Se sentó en un rincón, jugando con una taza de té fría, sus ojos hundidos fijos en el vacío. No dijo una palabra en toda la ceremonia. Su silencio era más aterrador que cualquier palabra. Era como una acusación muda de un crimen que había presenciado pero del que no podía hablar. En medio de la comida, con la excusa de preparar el postre, me escabullí a la cocina. Sabía que era mi única oportunidad. Fui hacia la parte principal de la casa, donde estaba el dormitorio de mi suegro y Casilda. La puerta no estaba cerrada. El corazón me latía con fuerza. Entré sigilosamente. El aire olía a mentol y a hierbas medicinales. Fui directamente a la mesita de noche de Ramiro. Recordaba haberle visto guardar allí su caja de tónicos. Por suerte seguía allí. Una pequeña caja de madera que contenía unas píldoras de color marrón oscuro. Temblorosa, saqué 2, las envolví con cuidado en un pañuelo de papel y me las metí en el bolsillo. Justo cuando me disponía a salir, mi vista se posó en una pequeña foto que estaba boca abajo sobre la mesa. La curiosidad me pudo y le di la vuelta. El corazón se me paró un segundo. En la foto estaba Casilda, pero mucho más joven. Estaba de pie junto a un hombre desconocido, alto, corpulento, con una larga cicatriz que le cruzaba una ceja. Pero lo que me horrorizó no fue el hombre, sino el fondo. Estaban frente a la puerta de una prisión. Rápidamente, le di la vuelta a la foto. En el reverso, una frase manuscrita y desvaída. El día de tu salida. Brindo por ti. Brindo por nosotros. Saqué el móvil a toda prisa. Fotografié a ambos lados de la imagen y la dejé como estaba. Un sudor frío me recorrió la espalda. Casilda y un hombre con antecedentes penales. ¿Qué significaba esto? ¿Era él su misterioso exmarido? Salí de la habitación de puntillas, con el corazón desbocado. La prueba que acababa de encontrar era más aterradora de lo que había imaginado. No era solo un pasado oculto, era un pasado criminal. Cuando volví al comedor, nadie se había percatado de mi ausencia. La gente seguía riendo y charlando. Solo el tío Jacinto, al pasar a mi lado, me cogió suavemente del brazo y susurró. «Ten cuidado, muchacha. Esa zorra astuta parece inquieta hoy». Asentí, dándole las gracias en silencio, con el corazón encogido. Sabía que caminaba sobre una fina capa de hielo, un paso en falso y podría caer al abismo. Esa misma tarde, nada más terminar el aniversario, no volví a casa, sino que fui directamente a la consulta privada de un amigo médico. Le di las 2 píldoras y le pedí que las enviara a analizar. Luego, fui al despacho de Valeria. Le enseñé la foto que acababa de hacer.
Valeria la miró con expresión seria. Una prisión. Una cicatriz. Este hombre no es trigo limpio. Jimena, haré que investiguen su identidad. Pero ten mucho cuidado. Relacionarse con gente así no es ninguna broma. Lo sé, respondí, con voz decidida. Pero ya no hay marcha atrás. Valeria, tengo que llegar hasta el final. Al salir del despacho de Valeria, me sentí como si caminara en la niebla. Cuanto más avanzaba, más densa se volvía, y más peligroso era el camino. Pero sabía que al final de ese camino estaba la luz de la verdad, y debía encontrarla a cualquier precio. Cuando llegué a casa ya casi era de noche. Leandro me esperaba en el salón, con cara de pocos amigos. ¿Dónde has estado hasta ahora? Te he llamado y no contestabas. Tenía unos asuntos que resolver, respondí, sin ganas de dar explicaciones. Se levantó y se acercó a mí. Su voz, de repente, se volvió falsamente tierna. Ximena, sé que últimamente estás preocupada, pero todo se arreglará. No le des tantas vueltas. He reservado un viaje a Mallorca para este fin de semana, solo para nosotros dos. Para reavivar la llama, ¿qué te parece? Si hubiera sido antes, habría saltado de alegría. Pero ahora su propuesta solo me producía náuseas. Quería alejarme, quizás para apartarme de mis investigaciones, para apaciguarme, para continuar con su farsa. Pero algo me inquietaba aún más. ¿Sería este viaje simplemente unas vacaciones? ¿O se ocultaba tras él una conspiración más siniestra? La propuesta de Leandro de ir a Mallorca llegó de forma tan inesperada, tan oportuna, que resultaba descaradamente sospechosa. ¿Reavivar la llama? Un hombre cuya esposa acaba de descubrir su relación incestuosa con su madrastra, en lugar de sentir pánico o culpa, le propone tranquilamente una escapada romántica. ¿Dónde estaba la lógica? Le miré directamente a los ojos, intentando encontrar un atisbo de sinceridad, pero solo vi una falsedad torpemente disimulada. Sus ojos esquivaban los míos y su sonrisa era forzada hasta lo patético. Sabía que detrás de esa dulce invitación se escondía una trampa, pero en lugar de negarme, sonreí. Una sonrisa que había ensayado muchas veces frente al espejo. ¿De verdad, cariño? Hace tanto tiempo que no hacemos una escapada los dos solos. ¡Qué alegría me das! Fingí sorpresa y felicidad, pasé mis brazos por su cuello y apoyé la cabeza en su hombro como una esposa cariñosa. Sentí como su cuerpo se tensaba por un instante, quizás sorprendido por mi cambio de actitud, pero rápidamente siguió con su papel de marido enamorado, abrazándome con voz consentidora. Lo único que importa es que tú seas feliz. Ve preparando las maletas, que de lo demás me encargo yo. Esa noche, acostada junto a Leandro, fingí dormir profundamente, pero mi mente trabajaba a toda velocidad. ¿Por qué quería llevarme a Mallorca justo ahora? ¿Para alejarme de Valeria y de la investigación? ¿O había un propósito aún más oscuro? Recordé historias de terror que había leído en las noticias sobre maridos que llevaban a sus esposas de viaje y provocaban accidentes para quedarse con su patrimonio. Un escalofrío me recorrió la espalda. No podía pensar de forma tan negativa. Al fin y al cabo, él era el padre de los hijos con los que una vez soñamos. Pero entonces, la imagen repugnante de él y Casilda volvió a mi mente. Personas sin humanidad como ellos. ¿De qué no serían capaces? Tomé una decisión. Iría. Iría para ver qué tramaban, pero no iría sola. A la mañana siguiente, mientras Leandro estaba en el trabajo, llamé a Valeria y le conté todo, incluidas mis sospechas. Valeria, al otro lado de la línea, guardó silencio un momento y luego dijo con seriedad: Ximena, yo también creo que esto no es un simple viaje. No puedes ir sola, es demasiado peligroso. Lo sé, pero si me niego, sospecharán y cambiarán de plan. Esta podría ser nuestra oportunidad para pillarlos con las manos en la masa. Entonces, hagamos esto, dijo Valeria tras pensarlo. Tú acepta ir. Yo reservaré en secreto una habitación en el mismo hotel. Volaré un día antes y me haré pasar por una turista. Vigilaré todos tus movimientos. Tú también ten mucho cuidado. Lleva contigo el dispositivo de grabación y el localizador que te voy a dar. Si notas algo extraño, avísame de inmediato. El plan de Valeria me tranquilizó un poco. Con ella cerca, al menos no estaría sola. 3 días después, partimos. Leandro se comportó como el marido más atento. Llevó todo el equipaje, me eligió el asiento junto a la ventanilla y no paró de preguntarme si estaba cansada o si me apetecía algo. Interpretó su papel de marido perfecto sin una sola fisura. Nos alojamos en un lujoso resort junto al mar, con una playa de arena blanca y palmeras. El paisaje era idílico, romántico, pero yo solo sentía una tensión extrema. Mantuve una distancia prudente con Leandro, excusándome con el cansancio del vuelo para evitar demasiada intimidad.
Valeria me había enviado un mensaje confirmando que ya estaba instalada en un bungalow cercano, desde donde podía observar nuestra habitación. La primera noche transcurrió con bastante calma. Cenamos en el restaurante del resort. Leandro no paraba de servirme comida, de contar anécdotas divertidas, intentando crear un ambiente romántico. Pero yo notaba la inquietud en su mirada. De vez en cuando, consultaba a escondidas su móvil y lo guardaba rápidamente si yo lo miraba. ¿A quién esperaba? ¿Con quién se comunicaba? Esa noche, con la excusa del cansancio, me fui a dormir pronto. Me acosté con la pequeña grabadora, oculta bajo la almohada, ya encendida. Leandro tardó mucho en la ducha. Cuando salió, le oí abrir sigilosamente la puerta del balcón y hablar por teléfono en susurros. Su voz era tan baja que solo entendía algunas palabras sueltas. Mamá. Mañana. Según el plan. Sin fallos. El corazón me dio un vuelco. Así que había un plan. Un plan que se ejecutaría mañana y en el que estaba involucrada Casilda. A la mañana siguiente, después del desayuno, Leandro me dijo con entusiasmo: Ximena, hoy te voy a llevar a un lugar muy especial. Te va a encantar. No me dijo dónde, solo que me pusiera algo bonito. Elegí un vestido largo y blanco, de apariencia vaporosa y femenina, pero que en realidad permitía moverse con facilidad. Le envié un mensaje secreto a Valeria. Leandro condujo un coche de alquiler por una preciosa carretera costera. Luego se desvió por un camino secundario que se adentraba en un pinar. El entorno se fue volviendo cada vez más solitario, y una sensación de inquietud empezó a crecer en mí. ¿A dónde me llevaba? Finalmente, el coche se detuvo frente a una pequeña cala, salvaje y de una belleza sobrecogedora. Arena fina y blanca, aguas cristalinas que dejaban ver el fondo, a lo lejos formaciones rocosas de formas extrañas. ¿Te gusta?, preguntó Leandro, rodeándome con su brazo. Me costó mucho encontrar este sitio. Estamos completamente solos. Tenía razón. No había un alma, solo el sonido de las olas y el susurro del viento entre los pinos. Forcé una sonrisa, pero por dentro gritaba: ¿dónde estaba Valeria? ¿Nos habría seguido? Leandro me llevó a pasear por la orilla. Me señalaba conchas brillantes, cangrejos que se escondían en la arena. Interpretó a la perfección su papel de amante romántico. Pero yo sabía que aquello era solo el preludio de un drama terrible. Cuando llegamos a una gran roca que se adentraba en el mar, Leandro se detuvo. Se giró para mirarme, y su expresión cambió de repente. La sonrisa se borró de sus labios. Ximena, tengo que decirte algo, dijo con voz grave. Supe que había llegado el momento. Le miré fijamente a los ojos, con una calma extraña. Te escucho. Guardó silencio un momento y de repente hincó una rodilla en la arena. Sacó de su bolsillo una pequeña caja de terciopelo rojo. La abrió. Dentro, un anillo de diamantes brillaba. Me quedé helada. ¿Qué era esto? Ximena, ¿cásate conmigo otra vez?, dijo con voz suplicante. Esa propuesta inesperada, en medio de aquel paraje desolado, no me inspiró romanticismo, sino un profundo pavor. ¿Qué estaba tramando? El anillo de diamantes brillaba bajo el sol, reflejando una luz fría y sin alma, exactamente igual que los ojos del hombre arrodillado ante mí. «Cásate conmigo otra vez». La frase resonó entre el murmullo de las olas, sonando increíblemente falsa y ridícula. ¿Quién se creía que era yo? Una tonta a la que se puede comprar con una piedra brillante y unas cuantas palabras bonitas. ¿O era esto parte del plan, una elaborada puesta en escena para adormecerme antes de actuar? No respondí. Me quedé mirándolo, intentando descifrar los cálculos ocultos tras su expresión suplicante. Al ver mi silencio, Leandro pareció impacientarse un poco. Se levantó, se acercó y me cogió la mano. Ximena, sé que me he equivocado. Mamá y yo te hemos hecho daño, pero todo ha sido un malentendido. Te quiero, de verdad que te quiero. Dame una oportunidad para compensarte, para que empecemos de nuevo. ¿Quieres? Me puso el anillo en el dedo, un gesto de imposición más que de petición. No retiré la mano. Quería ver hasta dónde llegaría con su farsa. ¿Empezar de nuevo?, repetí, con la voz desprovista de emoción. ¿Crees que podemos? Claro que sí, Ximena. Por supuesto que podemos, respondió apresuradamente, como si temiera que cambiara de opinión. Solo tienes que perdonarme y olvidaremos todo lo malo. Te prometo que nunca más te haré daño. Mamá también está arrepentida. Solo quiere que su nuera vuelva a casa. Sus palabras eran fluidas, dulces. Pero yo sabía que todo era mentira. Una mujer como Casilda nunca se arrepentiría. Y un hombre incestuoso como él nunca sabría lo que es el amor verdadero. Me rodeó la cintura con sus brazos, acercándome a él, y me susurró al oído. Para demostrarte mi amor, te he preparado otra sorpresa.
señaló una pequeña cueva escondida tras las rocas. Ahí dentro es precioso. Lo he decorado como un paraíso de amor solo para nosotros. Entra a ver. Mi instinto hizo sonar una alarma. Una cueva solitaria. Una sorpresa. Todo era demasiado perfecto para ser una trampa. Dudé un instante, pero decidí seguirle el juego. Tenía que saber qué diablos estaba tramando. ¿De verdad, cariño? Qué curioso soy. Forcé una sonrisa radiante, fingiendo entusiasmo. Caminé hacia la cueva, con Leandro justo detrás. Su mano, apoyada ligeramente en mi espalda, me provocó un escalofrío. La entrada de la cueva no era grande, apenas cabía una persona. Dentro estaba oscuro y húmedo. Y emanaba un aire frío. Me detuve en la entrada. ¿Por qué está tan oscuro? Me da un poco de miedo. No te preocupes. Entra. He encendido velas dentro. Es muy romántico. Su voz sonaba apremiante. Respiré hondo y armándome de valor entré. Justo cuando crucé el umbral, un mal presentimiento me invadió. Oí los pasos de Leandro, pero no me seguían, sino que retrocedían. Y entonces un estruendo. La única luz de la entrada se extinguió. Me di la vuelta, con el corazón paralizado. La entrada de la cueva había sido bloqueada por una enorme roca que alguien había empujado desde arriba. Estaba atrapada, completamente atrapada en la oscuridad. Leandro, ¿qué estás haciendo? ¡Abre! Golpeé la roca con desesperación, gritando en vano. La única respuesta fue un silencio aterrador. La roca era demasiado grande, demasiado pesada. No tenía ninguna posibilidad de moverla. Me dejé caer al suelo, temblando de miedo y rabia. Así que este era su verdadero plan. No un accidente, sino un encierro. Quería encerrarme aquí para que muriera lentamente de hambre y sed en la oscuridad. De ese modo, mi muerte sería considerada una misteriosa desaparición durante un viaje. Él se libraría de toda culpa y heredaría mi patrimonio. Cruel. Era demasiado cruel. Empecé a llorar, lágrimas de miedo y desesperación. Pero entonces recordé algo. El localizador. El botón localizador que Valeria había cosido en mi vestido. Temblorosa me toqué el pecho. Seguía ahí. Valeria. ¿Sabría que estaba en peligro? ¿Podría encontrarme? En medio de mi pánico, una voz familiar y espeluznante resonó desde el otro lado de la roca. No era la voz de Leandro. Tonta, ¿creías que podías escapar? Era Casilda. Ella también estaba aquí. Nos había seguido, o mejor dicho, ella era quien había planeado esta trampa. ¿Por qué? Balbuceé. Su risa cruel y aguda resonó en la cueva oscura. ¿Por qué? Porque eres demasiado lista, querida. Sabes demasiado. Eres una amenaza. No puedo dejarte con vida para que lo arruines todo. ¿Y Leandro? ¿También está compinchado contigo? Él. Volvió a reír. Es solo un hombre débil. Me quiere y haría cualquier cosa por mí. Sufrirá un poco cuando mueras, pero luego se le pasará. Tu patrimonio será suyo, y por tanto, mío. Todo volverá a su cauce. Así que era eso. Todo había sido dirigido por ella. Leandro era solo una marioneta en sus manos. Ella era el verdadero demonio. No te saldrás con la tuya, grité, con la voz cargada de odio. Me encontrarán. Tus crímenes saldrán a la luz. ¿Quién te va a encontrar? ¿En este lugar perdido? Para cuando te encuentren, si es que lo hacen, solo quedarán tus huesos. Adiós, mi querida nuera. Descansa en paz. Tras decir esto, oí sus pasos y los de Leandro alejándose. Me habían abandonado aquí, sola en la más absoluta oscuridad, en la más profunda desesperación. Pero justo cuando estaba a punto de derrumbarme, oí un sonido. Un sonido débil pero claro. La sirena de un coche de policía, cada vez más cerca. La sirena de la policía, al principio un eco lejano y débil, se fue haciendo cada vez más nítida e insistente, como una inyección de adrenalina directa a mi cuerpo exhausto. Una chispa de esperanza, frágil pero intensa, se encendió en mi mente. Valeria. Tenía que ser Valeria. Había recibido mi señal de auxilio. Me incorporé y, con las pocas fuerzas que me quedaban, golpeé la roca con furia, gritando hasta quedarme sin voz. ¡Socorro! Estoy aquí dentro. Oí un coche detenerse muy cerca, el sonido de puertas abriéndose, de pasos apresurados y la voz angustiada de Valeria. «Ximena, Ximena, ¿dónde estás?» «Aquí, en la cueva», grité, con la voz quebrada por la alegría y el agotamiento. Inmediatamente después, oí a varios hombres congregándose. Gritos, órdenes, el sonido metálico de herramientas chocando contra la piedra. Estaban intentando mover la roca. Poco a poco, un hilo de luz se coló en la cueva, haciéndose cada vez más grande. Finalmente, con un pesado estruendo, la roca fue apartada.
La deslumbrante luz del sol me obligó a entrecerrar los ojos. La figura de Valeria se abalanzó sobre mí, abrazándome con fuerza. Ximena. Dios mío, ¿estás bien? Qué susto me has dado. La abracé con fuerza, temblando de pies a cabeza. Las lágrimas brotaron sin control. Pero esta vez eran lágrimas de alivio, las de alguien que acaba de regresar de la muerte. Estoy bien. Gracias, Valeria. Gracias. Los agentes de policía se acercaron, me preguntaron amablemente por mi estado y me ayudaron a salir. El aire fresco del mar llenó mis pulmones. Respiré hondo, sintiendo que había vuelto a nacer. Valeria me contó que, mientras me dirigía a la cala, la señal del localizador de mi vestido se detuvo de repente en un lugar demasiado aislado y no se movió durante un buen rato. Presintiendo que algo iba mal, se puso en contacto inmediatamente con la policía local, con quienes ya había hablado previamente. Les proporcionó las coordenadas y solicitó ayuda urgente. Por suerte, llegaron a tiempo. ¿Dónde están esos desgraciados?, pregunté, mirando la playa desierta. ¿Han huido? Sí, respondió un agente. Al oír la sirena, se subieron al coche y escaparon. Pero no se preocupe, hemos establecido controles en todas las carreteras. No escaparán. Me llevaron de vuelta al hotel para descansar y prestar una primera declaración. La grabadora oculta bajo la almohada de mi habitación había registrado toda la conversación telefónica de Leandro la noche anterior, y la grabadora camuflada en mi horquilla del pelo había captado la totalidad de la falsa proposición y las palabras de Casilda al otro lado de la roca. Eran pruebas irrefutables. Una hora más tarde, recibimos la noticia. La policía había detenido a Leandro y a Casilda cuando intentaban huir hacia el aeropuerto. La noticia no me produjo alegría, solo un vacío inmenso. La obra había terminado, pero mi corazón seguía encogido. Esa noche, me senté sola en el balcón del bungalow, contemplando el oscuro mar nocturno. Valeria había terminado con los trámites y venía de camino. Las olas seguían rompiendo incansablemente en la orilla, como si quisieran limpiar la suciedad de aquel día. Pero, ¿podrían limpiar la herida de mi corazón? 7 años. Un tiempo no demasiado largo, pero suficiente para un amor profundo. Había amado a Leandro, con sinceridad y entrega total. Le había dado mi juventud, mi carrera y mi confianza. ¿Y qué había recibido a cambio? Un engaño sistemático, una conspiración cruel y una trampa mortal. Me pregunté si en esos 7 años hubo algún momento en que fuera sincero conmigo, o si todo había sido una actuación. Cuando Valeria llegó, traía otra noticia. Una noticia que me dejó perpleja. Ximena, no te lo vas a creer. Al registrar el coche de Casilda, la policía ha encontrado algo. ¿El qué?, pregunté, con un mal presentimiento. Valeria me enseñó una foto en su móvil. En ella se veía una libreta de ahorros y unos papeles de un seguro. ¿Sabes a nombre de quién está esta libreta? De Ramiro, tu suegro. La cantidad asciende a más de 200.000 euros. Y lo más importante, en este seguro de vida, la única beneficiaria en caso de fallecimiento de Ramiro es Casilda. Me quedé helada. 200.000 euros. Un seguro de vida. Mi suegro, un profesor jubilado, con una pensión modesta, ¿cómo podía tener tanto dinero? ¿Y por qué Casilda era la única beneficiaria? Sigo sin entenderlo, Valeria. Yo tampoco, respondió Valeria, pensativa. Pero la policía ha encontrado algo más. Un pequeño frasco sin etiqueta, muy bien escondido en el bolso de ella. Lo han enviado a analizar. Aquí hay algo muy turbio, Ximena. Tengo la sensación de que tu caso es solo la punta de un iceberg mucho más grande. Un iceberg que involucra a tu suegro, y posiblemente también a la muerte de tu difunta suegra. Las palabras de Valeria fueron como una corriente helada recorriéndome la espalda. La muerte de la madre de Leandro, el frasco sin etiqueta, la enorme suma del seguro, piezas aparentemente inconexas que, al unirse, revelaban una conspiración aún más aterradora que la que yo había vivido. De repente, lo comprendí. Quizás la verdadera razón por la que mi suegro se había vuelto tan taciturno y silencioso no era simplemente el miedo a Casilda. La punta del iceberg. Las palabras de Valeria resonaron en mi mente durante toda la noche en vela. Creía haber tocado el fondo de la maldad, pero resultaba que, bajo ese fondo, existía un abismo aún más profundo y oscuro. Yacía en la cama, escuchando el rítmico vaivén de las olas, intentando unir las piezas dispersas. El frasco sin etiqueta, el seguro de 200.000 euros, el aterrador silencio de mi suegro y la repentina muerte por enfermedad grave de la madre de Leandro 10 años atrás. ¿Qué conexión había entre todo ello?
¿Y qué papel desempeñaba Casilda, esa mujer de pasado misterioso, en toda esta trama? Sentía que me encontraba ante un gigantesco velo de secretos, y que, con solo descorrerlo, se revelaría una verdad espantosa. Al día siguiente, Valeria y yo volamos de regreso a Madrid. La investigación de la Policía de Mallorca fue transferida a la Policía Nacional de Madrid para continuar con las pesquisas. Nada más aterrizar, recibí una llamada de un número desconocido. Dígame, ¿la señora Jimena? Al otro lado de la línea, la voz de un hombre anciano y tembloroso. Sí, soy yo. ¿Quién es? Soy el tío Jacinto, el que cuida la casa del pueblo, hija. La voz del tío Jacinto sonaba extrañamente alarmada. ¿Tío Jacinto? ¿Qué ocurre? Ha pasado algo terrible, hija. Tu suegro, Ramiro. Se ha ahorcado en la casa del pueblo. Sentí como si toda la fuerza me abandonara. El móvil se me cayó al suelo. Mi suegro, ¿se había suicidado? ¿Por qué? ¿Por qué justo ahora? Todo se volvió negro a mi alrededor. Valeria me sujetó rápidamente. Ximena, ¿estás bien? Ya no oía la voz de Valeria. En mi cabeza, solo una pregunta resonaba. ¿Por qué? Cuando llegamos a la casa del pueblo, el lugar estaba acordonado por la policía. Los vecinos se agolpaban, cuchicheando. Vi la ambulancia aparcada en la entrada, sus luces azules y rojas parpadeando con un aire lúgubre. Quise entrar, pero los agentes me lo impidieron. Por favor, señora, mantenga la calma. La escena está siendo investigada. Poco después, un agente sacó al tío Jacinto. Parecía haber envejecido 10 años, con los ojos enrojecidos y la mirada perdida. Al verme, se acercó tambaleándose y me agarró la mano con fuerza. Hija mía, es culpa mía. Es culpa mía. Tío Jacinto, ¿qué dice? Balbuceé. El anciano, temblando, sacó del bolsillo un sobre arrugado y me lo entregó. Antes de irse, el señor Ramiro me dio esto. Me dijo que si le pasaba algo, te lo entregara en mano a ti. Dijo que solo tú podrías devolverle la verdad a todo el mundo. Temblorosa, abrí el sobre. Dentro, una carta manuscrita con la caligrafía familiar y temblorosa de mi suegro. Ximena, mi querida nuera, cuando leas estas líneas, probablemente yo ya no estaré en este mundo. No te entristezcas por mí. Esta es la única liberación para un cobarde que ha vivido sumido en la culpa y el miedo durante 10 años. Lo siento, Jimena. Lo he sabido todo desde hace mucho tiempo. Sabía que Casilda no era una mujer normal. Sabía que la muerte de mi esposa, la madre de Leandro, no fue por una enfermedad. Y sabía que tú serías su siguiente víctima. Hace 10 años, cuando mi esposa enfermó, Casilda apareció como una buena amiga, trayendo remedios tradicionales. Yo ciegamente confié en ella. Incluso le preparaba yo mismo las infusiones, sin saber que en esas hierbas había un veneno crónico. Un veneno que no mata al instante, sino que destruye lentamente los órganos internos, agravando la enfermedad hasta hacerla incurable. Sin darme cuenta, me convertí en cómplice del asesinato de la mujer a la que más amaba. Para cuando descubrí la verdad, ya era demasiado tarde. Mi esposa había muerto, y Casilda usó ese secreto para controlarme. Amenazó con denunciarme por asesinato si no la obedecía. Me obligó a casarme con ella. El seguro de 200.000 euros también fue idea suya, obligándome a ponerla como única beneficiaria. He vivido como una sombra, como una marioneta en sus manos durante 10 años. No me atrevía a hablar por miedo. Miedo a perderlo todo. A ir a la cárcel. A enfrentarme a mi propia culpa. Hasta que apareciste tú, Ximena. Tu paciencia, tu bondad y tu fuerza me hicieron sentir avergonzado. Me di cuenta de que no podía seguir callado. Intenté protegerte a mi manera, grabando a escondidas las conversaciones de Casilda y Leandro, escribiendo esta carta, pero sé que mientras yo viva, Casilda nunca te dejará en paz. Me usará para amenazarte, para hacerte daño. Por eso, tengo que irme. Espero que mi muerte sea la acusación más contundente de sus crímenes. Y, lo que es más importante, te liberará de toda atadura. En el pendrive que he dejado en la caja de madera, junto al diario de la madre de Leandro, están todas las pruebas que he reunido durante estos 10 años. Úsalas, Jimena. Úsalas para llevar a ese demonio con piel de cordero ante la justicia, para devolverle el honor a la madre de Leandro, a ti y a mi alma culpable. Tu suegro, Ramiro. Terminé de leer la carta con la vista nublada por las lágrimas. Temblaba, no de frío, sino ante una verdad demasiado espantosa. Asesinato, estafa, coacción. Todos los crímenes de Casilda, uno a uno, expuestos de la forma más cruda y dolorosa, a través de la confesión de un hombre que eligió la muerte para encontrar la paz. Apreté la carta en mi mano. Mi suegro no era un cobarde. Era un padre, un marido que había soportado un tormento demasiado grande. Y su muerte no era el final,
sino el comienzo del juicio final. Levanté la vista hacia Valeria. Valeria, tenemos que encontrar ese pendrive. Ahora mismo. La carta de suicidio de mi suegro fue como una bomba de relojería que hizo estallar los últimos vestigios de falsedad. Su muerte no fue una rendición, sino un acto de denuncia trágico y valiente. De inmediato, le entregué la carta al inspector al mando. Al terminar de leerla, su rostro se tornó extremadamente serio. Ordenó a un equipo que regresara a la casa y registrara a fondo la habitación donde se había alojado Ramiro. A Valeria y a mí nos permitieron acompañarlos. La habitación era pequeña y sencilla, con apenas una cama vieja, un armario de madera y un escritorio. Todo estaba ordenado, sin signos de forcejeo. Buscamos por todas partes, en los cajones, debajo de la cama, entre los libros. Pero no había rastro de ninguna caja de madera. La desesperación comenzó a apoderarse de mí. Y si, en su angustia, mi suegro la había escondido en otro lugar, o peor aún, ¿y si alguien se la había llevado? No hay nada, inspector, informó un agente. Hemos buscado a fondo. Estaba al borde del colapso. Ese pendrive era la prueba más crucial, la llave para destruir a Casilda por completo. Sin él, la carta de mi suegro podría ser desestimada como las palabras de un hombre trastornado, sin suficiente peso legal. Me quedé en medio de la habitación, intentando recordar cada detalle de la carta. En el pendrive que he dejado en la caja de madera, junto al diario de la madre de Leandro, ¿el diario? De repente, recordé el diario de la madre de Leandro. Lo había encontrado en esa misma caja de madera, y se lo había llevado a Valeria. ¿Valeria? Dije apresuradamente. ¿El diario de la madre de Leandro, aún lo tienes? Sí, lo guardé en la caja fuerte de mi despacho, respondió Valeria, pareciendo comprender. Tenemos que ir allí ahora mismo. Corrimos hacia el coche y volamos hacia el despacho de Valeria. Durante todo el trayecto, recé para que mi intuición fuera correcta, para que mi suegro, en su último acto, hubiera sido lo suficientemente lúcido como para guardar la prueba en el lugar más seguro. Al llegar al despacho, Valeria abrió la caja fuerte y sacó el diario amarillento. Lo tomé con manos temblorosas, hojeando sus páginas con la esperanza de encontrar alguna pista. Y entonces, en la última página, donde la madre de Leandro había escrito Casilda. «Cuidado», noté algo abultado bajo el papel que forraba la contraportada. El corazón me latía con fuerza. Con cuidado, levanté una esquina del viejo papel. Debajo, había una pequeña ranura, hábilmente tallada, y dentro, perfectamente encajado, un diminuto pendrive negro. «Está aquí», casi grité de alegría, mientras las lágrimas corrían por mi rostro. Mi suegro no me ha fallado. Había utilizado el propio diario de su esposa para ocultar la prueba de su asesinato, como un acto poético y significativo del destino. Sin demora, llevamos el pendrive a la comisaría. En presencia mía, de Valeria y de los inspectores, fue conectado a un ordenador. Aparecieron decenas de archivos, no solo grabaciones de audio, como mencionaba la carta, sino también vídeos grabados con una cámara oculta, documentos escaneados, contratos que Casilda le había obligado a firmar. Todo estaba meticulosamente organizado en carpetas por fecha. Mi suegro, un apacible profesor, se había convertido en un paciente y metódico investigador durante 10 largos años. Se reprodujo el primer vídeo, una imagen borrosa grabada desde un rincón del salón. En la pantalla, Casilda le daba a Ramiro un cuenco con una infusión. «Toma, bébetelo. Esto es muy bueno. Le ayudará a dormir mejor». Su voz era dulce, pero su mirada, gélida. Ramiro dudó un instante, pero finalmente lo cogió y se lo llevó a su esposa. El siguiente vídeo era de unos días después. En el mismo salón, se oía la voz de un joven Leandro. «Mamá, ¿por qué mi madre parece tan cansada últimamente?» Casilda suspiró. «Es la enfermedad, hijo. No te preocupes. Yo la cuido. Tú solo tienes que hacerme caso en todo». La siguiente era una grabación de audio de una llamada de Casilda. «Tranquilo. El viejo se lo cree todo. Su mujer ya está en las últimas. Cuando todo acabe me encargaré de sacarte de la cárcel pronto. Entonces toda esta fortuna será nuestra». El tú al que se refería era, sin duda, el hombre de la cicatriz de la foto. La conspiración era aún más terrible. No actuaba sola. Tenía un cómplice en la cárcel. Su crimen no era solo por avaricia, sino por un amor retorcido y criminal. Cada vídeo, cada audio, exponía la trama de Casilda, el envenenamiento de la madre de Leandro, el chantaje a mi suegro, la manipulación de su hijo y el plan para estafarme. Todo estaba registrado con un detalle irrefutable. El inspector se giró hacia mí. Su voz mezclaba la compasión con una ira contenida. «Señora, con estas pruebas,
Tenemos base suficiente para abrir un caso de asesinato. El sacrificio de su suegro no será en vano. Asentí, con el corazón encogido. Se haría justicia, pero el precio había sido demasiado alto. En ese momento, un agente entró y le susurró algo al inspector. Vi cómo su expresión cambiaba. Me miró y dijo: «Señora, acabamos de recibir la noticia de que la señora Casilda y el señor Leandro han sido puestos en libertad provisional bajo fianza y se dirigen hacia aquí». Se dirigen hacia aquí. La frase del inspector resonó en la silenciosa sala, pesada como un martillo. ¿Libertad provisional? ¿Por qué ahora? ¿Acaso habían usado su dinero e influencias para salir y buscar una forma de defenderse? 1000 preguntas se agolparon en mi mente. Miré a Valeria y vi en sus ojos la misma sorpresa y preocupación. El inspector, pareciendo leer nuestros pensamientos, explicó: «Es parte de nuestro plan, señora. Los hemos dejado salir a propósito, dándoles una falsa esperanza para ver su siguiente movimiento. Y, como esperábamos, lo primero que han hecho al salir ha sido venir aquí. Probablemente creen que pueden negociar o amenazarla una última vez». Respiré hondo, intentando calmar mi corazón desbocado. El enfrentamiento. Había llegado la hora de mirar a la cara a los demonios que habían destrozado mi vida y mi familia. «Entendido», dije, con la voz firme. «Me reuniré con ellos». Unos 10 minutos después, la puerta se abrió. Casilda y Leandro entraron, escoltados por 2 policías. Su aspecto había cambiado drásticamente. Casilda estaba más delgada, con más canas. Sus ojos hundidos reflejaban cansancio y rencor. Leandro mantenía la cabeza gacha, incapaz de mirar a nadie, con un aire cobarde y patético. Nada más verme, una chispa de odio brilló en los ojos de Casilda. Intentó abalanzarse sobre mí, pero un policía la detuvo. «Zorra, todo es culpa tuya», siseó, con una voz estridente. «Tú mataste a tu suegro y ahora quieres destruirnos a nosotros». No me inmuté. La miré con una mezcla de frialdad y lástima. Una bestia acorralada solo sabe morder y arañar. El inspector golpeó la mesa. «Señora, esto es una comisaría, no un mercado. Guarde la compostura o tomaremos medidas». Casilda se calló, pero siguió fulminándome con la mirada. El interrogatorio comenzó. El inspector reprodujo la grabación de la llamada de Casilda con el hombre de la cárcel. Al oír su propia voz planeando un asesinato, el rostro de Casilda pasó del rojo a un blanco ceniciento. «No, eso es un montaje. Es una calumnia», balbuceó. Pero entonces, se proyectó el vídeo de ella, dándole la infusión a Ramiro. La imagen era demasiado clara, irrefutable. Se desplomó en la silla, temblando. Toda su arrogancia y sus mentiras se desvanecieron ante las pruebas que su despreciado marido había recopilado en silencio. El turno de Leandro fue aún más patético. Cuando se reprodujo la grabación de su conversación con Casilda, con sus palabras despectivas hacia mí y sus planes de estafa, solo pudo cubrirse la cabeza, hundir el rostro en la mesa y romper a llorar. Las lágrimas tardías de un traidor. Yo observaba su derrumbe sin sentir ninguna satisfacción, solo una profunda tristeza. Por su avaricia y su lujuria, se habían arrojado ellos mismos al abismo, destrozando no solo mi vida, sino también las suyas. «Leandro», dije. Mi voz por primera vez no contenía odio, solo un cansancio infinito. «Levanta la cabeza y mírame». Lentamente alzó el rostro. Sus ojos, rojos e hinchados, estaban llenos de culpa y miedo. «¿En estos 7 años te he hecho algo malo a ti o a tu familia?», negó con la cabeza, incapaz de articular palabra. «Di todo por esta familia. Consideré a tu madre como a la mía. Confié en ti ciegamente. ¿Y qué recibí a cambio? Engaños, traición y una conspiración de asesinato». «¿Alguna vez sentiste remordimientos, Leandro?» Aunque fuera un poco, no respondió, solo siguió llorando. Ya no sabía si sus lágrimas eran sinceras, y usted me giré hacia Casilda, que seguía sentada, ausente. «Mató a una mujer inocente que le cedió su lugar en esta familia. Envenenó el alma de su propio hijo, convirtiéndolo en su marioneta y cómplice. Destruyó mi vida y la de su marido. ¿Qué ha ganado con todo esto? ¿Dinero? ¿O su amor criminal con un hombre encarcelado?» Casilda levantó la cabeza bruscamente, con los ojos inyectados en sangre. «¿Tú qué sabrás? Tú lo tenías todo y yo no tenía nada. Os odio a todos», gritó como un animal herido. Justo en ese momento, la puerta se abrió de nuevo. Un hombre con una larga cicatriz en el rostro, vestido con uniforme de presidiario, fue introducido por 2 policías. «Cariño», gritó Casilda, con una mezcla de alegría y desesperación. El hombre no la miró. Sus ojos se clavaron en mí, fríos y amenazantes. «Así que tú eres la mosquita muerta que lo ha estropeado todo», dijo con voz ronca. El inspector intervino. «Damián Varga,
Tenemos pruebas de que usted es el autor intelectual de todos los crímenes de la señora Casilda, dirigidos desde la cárcel. ¿Tiene algo que decir? Él sonrió con desdén. ¿Decir? No hay nada que decir. En esta vida o ganas o pierdes. Solo lamento no haberte liquidado yo mismo antes. Sus palabras, sin un ápice de arrepentimiento, sumieron la sala en un silencio sepulcral. El verdadero demonio, el que movía los hilos, acababa de revelarse. La aparición de Damián Varga, el hombre marcado por la cicatriz de un pasado criminal, fue la pieza final que completó el espantoso rompecabezas. Allí estaba, en la solemne sala de interrogatorios, sin un atisbo de miedo o remordimiento. Su mirada no era la de un perdedor, sino la de una serpiente venenosa que lamentaba no haber matado a su presa antes. Él era el misterioso exmarido, el que junto a Casilda había tejido esta red criminal desde detrás de los barrotes. Su amor enfermo se había convertido en una complicidad letal, dispuesta a sacrificar a cualquiera que se interpusiera en su camino. El interrogatorio no necesitó más. Con la arrogante confesión indirecta de Damián y las pruebas irrefutables del pendrive de mi suegro, todos los crímenes quedaron al descubierto. Casilda no solo era una asesina y estafadora, sino también cómplice y encubridora de un cerebro criminal. Leandro no era solo un traidor incestuoso, sino un peón lamentable, manipulado por su propia madre y el amante de ésta para servir a sus sucios propósitos. Unos meses después, se celebró el juicio final, cerrando uno de los casos familiares más complejos y trágicos. La sentencia fue severa, acorde a los crímenes cometidos. Damián Varga, como autor intelectual y con múltiples antecedentes, recibió la pena máxima en España, prisión permanente revisable. Casilda, como autora material de la muerte de mi suegra y por sus otros delitos, fue condenada a prisión permanente. Leandro, aunque se consideraron atenuantes por la manipulación, recibió una condena de 20 años de cárcel por complicidad, estafa y encubrimiento. La obra había terminado. Los actores principales recibieron el final que merecían. El día de la sentencia no asistí. No quería volver a ver su patética imagen. Me quedé en casa con mis padres, encendiendo una vela en memoria de la madre de Leandro y de mi suegro, dos almas atormentadas que por fin podían descansar en paz. Ya no sentía odio. Al presenciar el derrumbe total de esas personas, solo sentía un vacío y una extraña compasión. Ellos mismos habían destruido sus vidas, sepultando su futuro en el abismo de la avaricia y el crimen. Un año después del juicio, mi vida recuperó la calma. El huracán mediático pasó. Mi historia, de ser un escándalo ruidoso, se convirtió en una dura lección sobre la naturaleza humana y la justicia. Decidí no vender la empresa de mi padre. Volví a ocupar el puesto que él me había dejado. Con la ayuda de colaboradores leales, levanté la compañía poco a poco. El trabajo me ayudó a sanar las heridas del alma. Ya no era la chica ingenua que solo creía en el amor. Me había convertido en una mujer fuerte, independiente y capaz de protegerme. Cumplí también el último deseo de mi suegro. Usé parte del patrimonio recuperado para crear una fundación benéfica con su nombre y el de su primera esposa, dedicada a ayudar a víctimas de violencia doméstica y estafas matrimoniales. Quería transformar mi dolor en algo útil, para que ninguna otra mujer tuviera que pasar por la tragedia que yo viví. A veces me llegaban noticias de ellos. Al tío Jacinto, después de todo, lo traje a vivir conmigo. Había envejecido mucho, pero su espíritu estaba más tranquilo. Decía que, a su edad, por fin había visto hacer justicia, y que ya no se arrepentía de nada. Valeria, mi amiga del alma, se hizo aún más famosa tras el caso. Rechazó ofertas de grandes bufetes y abrió su propio despacho, especializado en ofrecer asesoramiento gratuito a mujeres en situación de vulnerabilidad. Seguimos siendo las mejores amigas, compartiendo las alegrías y las penas. Sobre Leandro oí que su comportamiento en prisión era ejemplar. Quizás, después de perderlo todo, finalmente comprendió su error. Me escribió varias cartas, llenas de arrepentimiento y súplicas de perdón. No respondí. No por rencor, sino porque sabía que hay errores que el tiempo no puede borrar. El mayor perdón que podía ofrecerle era el olvido. Una tarde de fin de semana, conduje sola hasta la costa, hasta la misma cala desierta donde casi muero. El mar seguía igual, inmenso y de un azul profundo. Las olas rompían incansablemente, como queriendo limpiar todo rastro del pasado. Me quedé allí, cerré los ojos y respiré hondo el aire puro. La brisa marina me acariciaba el pelo, trayendo el sabor salado del océano y la sensación de libertad. Ya no tenía miedo. La oscuridad había quedado atrás, dando paso a un nuevo amanecer. Había atravesado un túnel oscuro, pero no me había derrumbado. Encontré la luz al final del camino. La luz de la verdad, de la justicia y del renacimiento. Mi vida había pasado a una nueva página. Una página sin mentiras ni conspiraciones, llena de paz, altruismo y un propósito vital.
Sonreí, una sonrisa serena y plena. El pasado estaba cerrado. El futuro se abría ante mí. Y sabía que, a pesar de los desafíos que pudieran venir, seguiría adelante con paso firme. Porque yo era Jimena, una mujer que había atravesado el infierno y había regresado más fuerte que nunca. Queridos amigos, así concluye el amargo pero valiente viaje de Jimena. Al cerrar estas últimas líneas, es probable que en cada uno de nosotros quede un eco difícil de describir. Es la indignación ante el crimen, la compasión por las víctimas, y sobre todo, la admiración por la fuerza extraordinaria de una mujer que se atrevió a llegar hasta el final de la oscuridad para encontrar la luz. Esta historia no es solo una tragedia familiar, sino un espejo que refleja los rincones más profundos del alma humana, del cual podemos extraer valiosas lecciones para mejorar nuestras propias vidas. La primera lección, y quizás la más dolorosa, es sobre la confianza. El amor y la confianza son la base de cualquier matrimonio. Ximena entregó la suya por completo, sin dudar. Creyó en un marido de apariencia impecable, en palabras dulces, en una familia intelectual de fachada perfecta. Pero esa confianza ciega casi destruye su vida. Nos enseña que amar no significa cerrar los ojos, y confiar no implica renunciar a la lucidez y a la autoprotección. En cualquier relación, especialmente en el matrimonio, debemos mantener una cierta dosis de realismo. Escuchar nuestra intuición, prestar atención a las señales inusuales, por pequeñas que sean, porque una pequeña grieta, si no se repara, puede derribar un castillo entero. Nunca entregues por completo tu vida y tu patrimonio a otra persona, por mucho que la ames. La independencia económica y la claridad legal no son signos de cálculo, sino la armadura necesaria para protegerte cuando llegue la tormenta. La historia es también una profunda advertencia sobre el poder destructivo de la avaricia y la lujuria. Miremos a Casilda, a Leandro, a Damián. Lo tenían todo: una buena posición, un estatus social, una vida que muchos envidiarían. Pero la codicia sin límites y los deseos enfermos los convirtieron en demonios. De un error inicial, se deslizaron por la pendiente del crimen, usando una mentira para tapar otra, un crimen para ocultar uno mayor. Al final, lo perdieron todo. No solo el dinero y la reputación, sino su humanidad, su libertad y su futuro. La ley del karma puede tardar, pero nunca falla. Todo lo que sembraron, desde la maldad hasta el engaño, lo cosecharon en un final trágico y humillante. Esto nos recuerda que ninguna riqueza construida sobre las lágrimas y el sufrimiento ajeno puede ser duradera. La paz interior y la conciencia tranquila son los bienes más preciados que el dinero no puede comprar. Pero incluso en este oscuro retrato, vemos destellos de humanidad y arrepentimiento. Es la figura de Ramiro, el suegro que vivió en silencio y con miedo durante 10 años. Fue cobarde, fue cómplice pasivo del mal, pero en lo más profundo de su ser, su conciencia no había muerto. La presencia y la virtud de Ximena despertaron la bondad que le quedaba, y al final, eligió la muerte no como una huida, sino como una denuncia, para restaurar la verdad y salvar a la nuera que no pudo proteger en vida. Su sacrificio nos enseña que nunca es tarde para hacer lo correcto. Y por encima de todo, la historia es un canto a la fuerza del renacimiento. Miremos a Ximena. De ser una esposa dócil y sumisa, empujada al abismo de la traición y la desesperación, no se derrumbó. El dolor no la destruyó, al contrario, la forjó, haciéndola más fuerte, decidida e inteligente. Transformó sus lágrimas en acción, su odio en razón. No eligió una venganza ciega y ruidosa, sino el camino de la ley y la verdad, usando su inteligencia para desenmascarar el crimen de forma metódica y convincente. El viaje de Ximena nos muestra que la mayor fortaleza de una mujer no reside en su aparente fragilidad, sino en su voluntad de hierro. Cuando son acorraladas, pueden convertirse en las guerreras más valientes. Y después de la tormenta, no solo se recuperan, sino que reconstruyen sus vidas de una manera más brillante y significativa. La creación de la fundación por parte de Ximena es la prueba más hermosa de ese renacimiento. No dejó que su dolor la hundiera, sino que lo convirtió en una antorcha para iluminar y dar fuerza a otras mujeres. Esa es la venganza más dulce y humana. Cada historia compartida en este canal, venga de donde venga, lleva consigo un mensaje, una lección extraída de los altibajos de la vida. Esperamos que, a través de esta historia, cada uno de nosotros, especialmente las mujeres, encuentre una fuente de fortaleza y empatía. Esta historia fue creada con un propósito puramente educativo y de reflexión, sin intención de juzgar a nadie, sino con el deseo de difundir valores positivos sobre el coraje, la autoestima y la fe en la justicia. A decir verdad, cada vez que escribo las últimas líneas de una historia como esta, siento una profunda emoción. He acompañado a Ximena a través de cada sentimiento.
desde la dulce felicidad hasta el dolor extremo, desde el colapso desesperado hasta el momento de un brillante renacimiento. Lo que más me persigue quizás no es el crimen de Casilda o la bajeza de Leandro, sino el silencio culpable de Ramiro durante 10 años. Me pregunto cuántos silencios como ese existen en la vida. ¿Cuántas verdades quedan enterradas por el miedo de alguien? Fue ese silencio el que indirectamente alimentó el crecimiento del mal. Me hace darme cuenta de que, a veces, no hacer nada también es un crimen. Admiro profundamente la transformación de Jimena. No eligió ser una víctima perpetua, ahogada en el resentimiento. En cambio, convirtió su tragedia en una misión. Eso es algo que no cualquiera puede hacer. Requiere un gran coraje y un corazón generoso. Creo que la verdadera fuerza no es no caer nunca, sino cómo nos levantamos después de cada caída. La historia de Jimena es un testimonio vivo de esa creencia. He reflexionado mucho sobre la palabra justicia. La justicia en esta historia no proviene solo de la sentencia de un tribunal, sino también del juicio de la conciencia y de la opinión pública. Es un proceso de lucha arduo, que requiere paciencia, inteligencia e incluso sacrificio. Espero que, a través de esta historia, aquellos que sufren injusticias encuentren la confianza para alzar la voz. Nunca temas cuando estás del lado de la verdad. Me pregunto si alguien, al escuchar esta historia, no ha reevaluado las relaciones que le rodean. ¿Alguien ha confiado ciegamente en otra persona? ¿Alguien ha ignorado las señales de advertencia por amor? Espero que esta historia sirva como un suave recordatorio de que debemos amar con todo el corazón, pero también guardar un poco de razón para protegernos. Finalmente, lo que más me reconforta es el final. Jimena no eligió la soledad, sino que optó por difundir el amor y ayudar a quienes se encontraban en su misma situación. Esa es la victoria más completa y significativa. Gracias por dedicar su tiempo a escuchar hasta el final. Esperamos que la historia de hoy les haya ofrecido momentos de profunda reflexión. ¿Qué sienten sobre el viaje de Jimena y el destino de quienes cometieron los crímenes? Compartan sus pensamientos en los comentarios. Cada opinión es una valiosa contribución que nos ayuda a construir una comunidad de escucha y comprensión humana. Si les ha gustado esta historia, no olviden dar me gusta, compartir el vídeo con amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse las próximas historias conmovedoras y significativas. Les deseamos a ustedes y a sus familias mucha salud, paz, y que siempre mantengan la fe en las cosas buenas de la vida.